Ay, fíjense que pues mucho día del niño y de la niña, pero no sé ni cómo han sobrevivido los chamacos. En Grecia Aristóteles recomendaba hasta los 2 años, que es el primer periodo, conviene ir endureciendo a los niños acostumbrándoles a dificultades como el frío. La mayoría de los juegos de la infancia debían ser imitaciones de las ocupaciones serias en la edad futura, pero no jugaban al doctor. Y pues, que les iba a tocar ser soldados a puro guamazo. Al igual que en muchas culturas de la antigüedad, si no nacían con la fortaleza o la estética necesaria, los niños eran arrojados por barranco, ¿eh? Ahora, durante la Edad Media, por influencia del cristianismo, la iglesia controlaba todo, era lógico, la educación religiosa y hasta la otra, la tradicional. A lo largo de la Edad Media desapareció por completo la idea liberal de educación liberal de los griegos y ya no trataban que fueran libres pensadores. No. El objetivo era que un niño y una niña sirvieran a Dios, a la iglesia, a sus representantes. Se eliminó la educación física, que era tan importante en Grecia y en Roma, porque acuérdense que ya en la Edad Media el cuerpo es fuente de pecado. Por eso ni se bañaban. Y como se supone que todos nacemos y somos fruto del pecado capital, se tenía la idea de que los niños y niñas eran seres perversos y corruptos que debían ser socializados, redimidos mediante la disciplina y el castigo. Oh, sí. Imagínense, en el siglo XVII el abad Berul escribía: no hay peor estado, más vil y abyecto después de la muerte que la infancia. Solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. Me cae. Por tanto, el niño tenía que ser reformado. Y de hecho, cualquier adulto que hubiese mostrado cariño o compasión por algún menor de edad, se decía que padecía algún tipo de enfermedad mental. Ahora vámonos al Renacimiento. Erasmo de Pueris, ahí por ahí de 1530, manifestó cierto interés por la naturaleza infantil, es una rareza total. Y Luis Vives, que no cantaba, estamos también hablando de esas fechas, por ahí expresó su interés por la evolución de los niños y niñas, por las diferencias individuales, y también lo escribió así, por la educación de anormales. Ay, Dios santo. Y bueno, por la necesidad de adaptación de la educación a los distintos casos y niveles. Este hombre destaca también su preocupación por la educación de las mujeres. Algo también increíble para la época. Aunque fíjense que eso iba y venía, luego lo hablaremos. En Francia, el consejo que le dio Henry IV al maestro de Luis XIII para educar a su hijo, que aplique el castigo físico tantas veces como sea necesario, porque puedo asegurar por mi propia experiencia que nada me ha hecho tanto bien en la vida. Y luego llegó la revolución industrial, surge la burguesía, las ciudades, se siente que disminuye la necesidad de mano de obra infantil, pero mire, los niños y niñas que llegaban a trabajar lo hacían a la par que los adultos y ganando mucho menos. Acuérdense, no había horario que de 8 horas diarias, día de descanso, nada. Y bueno, los niños que sí dejan de tener que ir a trabajar ahora tienen demasiadas horas de ocio que, bueno, tenían que ocuparlas en algo, ¿verdad? No había tabletas, no había Fortnite ni Roblox. Y de ahí surge la necesidad de escolarizarlos. Y por otro lado, justo ahí empiezan a pasar más tiempo en casa con padres y madres. ¿Para bien? O para mal, ¿eh? La cosa era muy violenta. Rousseau declaró: el niño es bueno por naturaleza, nace así al menos, y es la sociedad la que puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del niño. Además criticaba la educación a base nada más de memorizar, cosa que no cambia, ¿eh? La verdad es que a los niños y niñas les ha ido muy mal a lo largo de la historia. Siempre fueron vistos como mano de obra
por lo que preferían varones. A las hijas se les desechaba generalmente, a menos que se les pudiera utilizar como moneda de cambio con un buen matrimonio. Y esto sucedía incluso en China, donde hasta hace no mucho a las recién nacidas les insertaban agujas y alfileres en su tierno cráneo para que muriesen por sí solas. En la antigua Roma muchos de los pequeños eran utilizados como efebos para satisfacer adultos. Bueno, llegó un momento en que una ley romana tuvo que poner orden pidiendo que se buscara, por favor, a niños mayores de 8 años, porque los de 8 eran muy jóvenes. Imagínense nomás, qué barbaridad. Y ya hace todavía unos 30 años a mí me tocó ver en Egipto a niñas y niños menores de 6 años tejiendo con sus deditos, metiéndolos entre los hilos, los famosos tapetes árabes, y les pagaban el equivalente a un mendigo peso mexicano. Bajo la consigna de que, pues al fin que esos niños ni necesitaban el dinero. Al igual que en el siglo XVIII en Europa, aún hoy muchas culturas prefieren que los niños coman en la cocina con las mujeres y que se les transfiera al comedor hasta que se comporten como humanos. En la época victoriana los niños ni se oían ni se veían. Y de hecho antes del siglo XVIII las mujeres burguesas y de la alta realeza pues no tenían la obligación de criar a sus hijos. Los veían ahí algún momento en el día mientras eran criados por las nanas. Y bueno, este trabajo ya recayó en la propia madre hasta el siglo XIX. Y luego después vino toda una revolución, tanto oriental como occidental, en donde los niños, sobre todo los varones, se volvieron el pequeño emperador. De la letra con sangre entra, te pegaban en la escuela, pasamos a Summerhill y la enseñanza abierta. Y bueno, aunque claro, todo esto yo lo diga desde mi señorexia, recordemos que las infancias son de todas y todos, tienen derechos y tenemos que respetarlos.